pienso, luego existo. La verdad es que es una frase potentísima. Sí, sí, total. Es que es casi un eslogan filosófico, ¿verdad? Totalmente. Resume de golpe el gran hallazgo de Descartes, esa certeza mínima, pero vamos, indestructible, del yo que piensa, frente a cualquier duda. Y ojo, que esa búsqueda de una certeza absoluta no era un simple capricho intelectual, ¿eh? Claro. Hay que pensar en la época, el siglo XVII. Europa estaba hecha pedazos por las guerras de religión. La ciencia nueva empezaba a chocar con la autoridad de toda la vida, con Aristóteles, la escolástica. Un caos, vamos. Un caos intelectual y vital, sí. Y Descartes buscaba un fundamento sólido en medio de todo eso. Quería, digamos, darle a la filosofía la misma solidez, la misma certeza que parecían tener las matemáticas. Exacto. Y bueno, eso es justo lo que vamos a explorar hoy, a partir de las fuentes que tenemos sobre René Descartes. Vamos a meternos en su método, que fue revolucionario, por qué se le considera el padre del racionalismo moderno, cómo intentó construir todo el conocimiento sobre esa primera certeza. El cogito. Eso es. Y llegaremos hasta su visión de la moral, que curiosamente acaba en un concepto muy particular, la generosidad. Sí, y además es interesante que él quería dirigirse a un público culto, pero más amplio, ¿sabes? No solo a los académicos de la universidad. Por eso mismo escribió el discurso del método en francés, no en latín. Él creía, como dice ahí, que la razón o el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Una idea muy moderna, ¿no? Invitar a todo el mundo a pensar por sí mismo. Exacto, una invitación a usar la propia cabeza. Vale, pues si te parece, empecemos por el método. Las fuentes que manejamos dicen que ya desde joven, estudiando en La Fletch, que ojo, era un colegio de élite total, De lo mejorcito de Europa en ese momento, ¿sí? pues ya ahí se sentía insatisfecho. Decía que la filosofía que le enseñaban, la escolástica, servía para discutir con aparente brillantez, para quedar bien. Para hablar con verosimilitud, dice él. Eso, pero no para encontrar verdades sólidas de verdad. Y esa frustración fue el motor, claro. Fue lo que le impulsó a buscar un método nuevo, universal, inspirado en el rigor de las matemáticas, Ajá. para guiar bien la razón y alcanzar la verdad en cualquier campo del saber. Esto lo empezó a desarrollar en las reglas para la dirección del espíritu, que se quedaron inacabadas. Ah, ¿no les publicó? No, se publicaron después de su muerte, y sobre todo lo expuso en el famoso Discurso del Método, de 1637. ¿Y cuál es el núcleo de ese método? A mí me llama la atención esa idea que comentas de la unidad del saber. Habla de la sabiduría humana como una sola cosa, ¿no? De la razón como una luz natural. Sí, para él la razón es universal. Y el modelo, como decíamos, son las matemáticas, por su claridad, por su certeza. Vale. Descartes identifica dos actos clave de la mente, dos operaciones fundamentales. Por un lado, la intuición. La intuición. Sí, pero no como la entendemos hoy, de tener un pálpito. Para él es captar algo de forma inmediata, tan clara y distinta que no puedes dudar, como ver, que un triángulo no puede tener 4 lados. Es evidente. Vale, una evidencia directa. ¿Y el otro acto? La deducción, que es, básicamente, seguir una cadena de intuiciones. Un razonamiento paso a paso donde cada eslabón, cada paso, es tan seguro como la intuición inicial. Vas deduciendo teoremas paso a paso. Exactamente esa es la idea. Y aquí es donde encaja su proyecto de una matesis universalis. ¿Suena importante eso? Lo es. No se refiere solo a las matemáticas como disciplina, sino a una especie de ciencia general del orden y la medida. La idea loca era poder traducir cualquier problema, cualitativo incluso, a un lenguaje de relaciones y proporciones. Como hace la física moderna, ¿no? Que matematiza el movimiento. Justo. Dejar atrás esas explicaciones un poco vagas de la ciencia anterior, tipo la virtus motiva aristotélica, y buscar relaciones matemáticas. Medir, ordenar, cuantificar. Muy potente. ¿Y cómo se aplica esto en la práctica? Has mencionado el discurso. Las fuentes hablan de 4 preceptos, 4 reglas. Sí, son como las reglas de oro de su método. Son famosas. La primera, la regla de la evidencia. No aceptar nunca nada como verdadero si no se presenta a la mente de forma tan clara y distinta que sea imposible dudar. Hay que evitar la precipitación y la prevención, dice. Vale, claridad y distinción absolutas. ¿La segunda? El análisis. Dividir cada dificultad, cada problema complejo, en tantas partes como sea posible y necesario para resolverlo mejor. Trocear el problema, vamos. Lógico. Tercera.
La síntesis, conducir los pensamientos ordenadamente, empezando por los objetos más simples y fáciles de conocer, para ascender poco a poco como por grados hasta el conocimiento de los más complejos. Ir de lo simple a lo compuesto. ¿Y la última? La enumeración o revisión. Hacer recuentos tan completos y revisiones tan generales que estés seguro de no haber omitido nada. Comprobar todo bien. Parecen sencillas dichas así, pero la exigencia de claridad de la primera regla es radical. Totalmente. Y el discurso en sí es una obra curiosa, ¿eh? No es solo un manual de método. No. Es como muchas cosas a la vez. Exacto. Es una especie de prólogo a los ensayos científicos que publica con él, geometría, dióptrica, meteoros. Es una autobiografía intelectual donde cuenta su camino, incluye una moral provisoria, los fundamentos de su metafísica, un resumen de su física. De casi nada. Y hasta una llamada a que le apoyen en sus investigaciones. Y todo esto, como decíamos, en francés, buscando esa audiencia culta pero amplia. Una obra fundacional, sin duda. Marca un antes y un después. ¿No es exagerado decir que con Descartes empieza la filosofía moderna? No lo es. Hay una cita famosa de Hegel que dice que el leer a Descartes es como sentir que por fin se pisa tierra firme, después de siglos de debates escolásticos que a veces parecían no llevar a ninguna parte. Hablemos entonces de ese título que se le da, padre del racionalismo. ¿Qué significa eso en esencia? ¿Qué lo diferencia de otras corrientes como el empirismo? Pues fundamentalmente que para el racionalismo la razón, el entendimiento, es la fuente principal y el juez último del conocimiento. Está por encima de la experiencia sensible, de los sentidos. O sea que nos fiamos más de la cabeza que de los ojos o los oídos. Dicho rápido, sí. Los sentidos nos pueden engañar, dice Descartes, pero la razón, si la usamos bien, siguiendo el método, nos lleva a la certeza. El ejemplo que siempre sale aquí es el de la cera, que menciona nuestras fuentes. ¿Podrías recordarlo brevemente? Es muy bueno. Claro, es de la segunda meditación. Pide que imaginemos un trozo de cera recién sacado de la colmena. Tiene un color, un olor dulce, un tacto, una forma concreta. Pero si la acercas al fuego... Cambia todo. Se derrite, pierde el olor, cambia de color, de forma. Exacto. Los sentidos te dan información totalmente diferente, incluso contradictoria. Sin embargo, tú sabes, tú entiendes que sigue siendo la misma cera. ¿Y cómo lo sé? Si mis sentidos me dicen cosas distintas. Ahí está la clave. Según Descartes, no lo sabes por los sentidos, sino por una inspección del espíritu, dice él, por el entendimiento. Lo que permanece, lo que tu razón capta como esencial en la cera, no es el color o el olor, cualidades secundarias diríamos hoy, sino que es algo extenso, algo que ocupa espacio, que es flexible, que puede cambiar de forma, cualidades primarias. Y eso lo captas con la mente, no con los sentidos. Entendido. Es la razón la que conoce la esencia de las cosas. Pero para que la razón pueda funcionar así, necesita algo más que la información de los sentidos, ¿no? Aquí entran las famosas ideas innatas. Exactamente. Son el pilar de su racionalismo. Él distingue tres tipos de ideas. Las adventicias, que parecen venir de fuera, de la experiencia, como la idea del sol o de calor. ¿Vale? Las facticias, que son las que fabricamos nosotros, combinando otras ideas, como la idea de un unicornio o una quimera. Inventadas, digamos. Eso es. Y luego están las innatas. Estas son cruciales. No vienen de la experiencia ni las inventamos nosotros. Están en nuestra mente desde el principio, impresas por Dios, dirá él. Pero, a ver, ¿cómo que están desde el principio? ¿Nacemos ya pensando en ellas? No, no exactamente. No son pensamientos actuales al nacer, él mismo lo aclara. Son más bien como semillas de verdad, dice en alguna parte, o como potencialidades, disposiciones naturales de nuestra razón. Como capacidades. Eso es, la capacidad fundamental para entender conceptos básicos como ser, nada, pensamiento, infinito, causa y efecto, o los principios lógicos más básicos, nada surge de la nada, las verdades matemáticas. La experiencia puede despertarlas, activarlas, pero su origen está en la estructura misma de nuestra mente. Son innatas. Entiendo.
Entonces, su función principal es darnos los cimientos, los principios evidentes para poder empezar a razonar y construir conocimiento. Precisamente, son verdades a priori, como se dice en filosofía. Son necesarias, universales, y sirven como los axiomas en geometría. Sobre ellas, mediante la deducción metódica, se puede construir todo el edificio del saber. Y esto, para él, era mucho más potente para descubrir cosas nuevas que la vieja lógica de Aristóteles, la silogística. Sí, la lógica silogística le parecía útil para exponer o argumentar sobre lo que ya se sabe, pero no tanto para el descubrimiento de nuevas verdades. La deducción cartesiana es como puro, como extraer las verdades que están implícitas en esas ideas innatas fundamentales. Aunque hay que matizar una cosa. Las fuentes también señalan que Descartes no era solo un filósofo de sillón, ¿eh? No, para nada. Se interesó mucho por la ciencia de su época, hizo observaciones, experimentos, hasta disecciones. Hay una anécdota de que tenía un buey en casa para diseccionarlo. Cierto, cierto. Era muy consciente de los límites de la razón humana, que es finita. De hecho, él distinguía entre la certeza metafísica, que es la absoluta, la indudable. Como el cogito. Exacto. Y la certeza moral, que es una probabilidad muy alta, suficiente para tomar decisiones en la vida práctica, en el día a día, donde no siempre podemos esperar esa evidencia absoluta. Tenía los pies en la tierra también. Y buscó activamente la tranquilidad para poder dedicarse a investigar. Por eso se fue a Holanda, donde vivió más de 20 años. 20 años. Sí, buscando un entorno más tolerante y tranquilo que la Francia de la época. Y trabajando un poco con cautela bajo ese lema que se le atribuye, Larvatus Prodeo. ¿Qué significa? Avanzo enmascarado. Con prudencia, sin buscar confrontaciones innecesarias, aunque las tuvo y muchas. Me imagino. Vale, entonces, tenemos el método, la primacía de la razón, las ideas innatas como base. Pero si la razón necesita esas ideas innatas como punto de partida seguro, ¿cómo se asegura Descartes de que esas ideas y la propia razón son fiables, que no nos engañan? Esa es la gran pregunta. Y para responderla tiene que meterse en la parte más profunda y quizá más difícil de su filosofía, la metafísica. La fundamentación última del conocimiento. Que desarrolla sobre todo en las meditaciones metafísicas. Exacto. Ahí busca la raíz del árbol de la filosofía, como él mismo lo representa en una metáfora famosa. Y para encontrar esa raíz, esa base absolutamente sólida, usa una estrategia radical, la duda metódica. Ponerlo todo en duda. Todo, absolutamente todo. Para ver si hay algo, lo que sea, que resista esa duda. Empieza por lo fácil, digamos. Los sentidos. A veces nos engañan, así que no podemos fiarnos ciegamente de ellos. ¿Correcto? Luego sube un nivel. ¿Y si estoy soñando? A veces los sueños son tan vívidos. ¿Cómo puedo estar seguro ahora mismo de que no estoy soñando? Esta duda ya afecta a la existencia del mundo exterior. Eso ya es más fuerte. Pero el golpe de gracia, el jaque mate a la certeza, es la hipótesis del genio maligno. Sí, es un experimento mental extremo, hiperbólico. ¿Y si existiera un ser muy poderoso, pero malvado, un genio engañador, dedicado a hacer que me equivoque constantemente? ¿Incluso en lo que parece más evidente? Incluso en las matemáticas. ¿Y si me hace creer que 2 + 2 es igual a 4, pero en realidad es 5? La mera posibilidad lógica de ese engaño universal le sirve para poner en duda absolutamente todo lo que creía saber. Es como cavar hasta el fondo del escepticismo. Totalmente. Pero justo ahí, en ese fondo de duda absoluta, cuando parece que no queda nada firme, Encuentra la roca. encuentra la primera certeza indudable. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. O como lo formula en las meditaciones. Yo soy, yo existo. Mientras dudo, mientras pienso, aunque mi pensamiento sea erróneo, aunque esté siendo engañado, es absolutamente indudable que yo, que estoy pensando, tengo que existir. Es el gran descubrimiento, el punto arquimédico que buscaba, la certeza del sujeto pensante. Es el giro hacia la subjetividad, hacia la consciencia, que marca toda la filosofía moderna. Y define ese yo como. Como una cosa que piensa, una res cogitans. El pensamiento, entendido en un sentido muy amplio, dudar, entender, afirmar, negar, querer, no querer, imaginar, sentir, es mi esencia, aquello que no puedo separar de mí sin dejar de ser yo. Vale, primera certeza encontrada. El yo pensante existe. Pero esto suena un poco solitario, ¿no? Si solo estoy seguro de mi propia existencia como pensamiento,
¿cómo puedo estar seguro de que existe algo más? ¿Cómo salgo de mi propia cabeza para recuperar el mundo exterior? O incluso para asegurar que mis propios razonamientos son válidos más allá del cogito. Ahí es donde Descartes, para sorpresa de muchos quizás, necesita a Dios. Dios entra en escena para sacarle del atolladero. Para él es una necesidad lógica dentro de su sistema. Si puede demostrar racionalmente que existe un Dios perfecto y que por ser perfecto no puede ser engañador, entonces podrá fiarse de las ideas claras y distintas que encuentre en su mente, porque Dios sería la garantía de que no son un engaño del genio maligno. Exactamente. Dios como garante de la verdad, de nuestro conocimiento claro y distinto. ¿Y cómo intenta demostrar la existencia de Dios? Las fuentes mencionan varios argumentos. Sí, usa varios, sobre todo en la tercera y quinta meditación. Simplificando mucho, uno de los principales, que ya vimos un poco al hablar de las ideas innatas, es el argumento causal, basado en la idea de perfección. A ver. Dice, yo, que soy un ser imperfecto, finito, limitado, lo sé porque dudo, tengo en mi mente la idea de un ser infinito, perfecto, omnisciente, omnipotente, o sea, la idea de Dios. Vale. ¿De dónde ha salido esa idea? No puedo haberla creado yo, que soy imperfecto. Una causa no puede tener menos realidad o perfección que su efecto. Por lo tanto, esa idea de un ser perfecto tiene que haber sido puesta en mí por un ser que realmente posea esa perfección infinita. Es decir, Dios tiene que existir como causa de mi idea de Dios. Es un argumento. Curioso. Y hay otros, ¿verdad? Como el ontológico, sí, recupera el argumento ontológico de San Anselmo. La idea de Dios es la idea de un ser sumamente perfecto. La existencia es una perfección, por lo tanto, a la esencia de Dios le pertenece necesariamente la existencia. No se puede pensar a Dios sin que exista, igual que no se puede pensar una montaña sin ladera. Argumentos basados puramente en la razón, en las ideas innatas. Totalmente a priori. Y una vez demostrada la existencia de Dios como ser perfecto, Ya no puede ser engañador, porque engañar es un signo de imperfección, de debilidad o malicia. correcto. Dios se convierte en el garante de la verdad. Si yo uso bien mi razón, si sigo el método y solo acepto como verdadero aquello que percibo con total claridad y distinción, como las verdades matemáticas o la existencia de mi propio pensamiento, entonces puedo confiar en que esas ideas son verdaderas. Y el error humano. ¿Por qué nos equivocamos entonces? El error, dice Descartes, no viene de Dios ni de nuestra capacidad de entender, que es finita pero buena en sí misma, sino de nuestra voluntad, que es infinita, es libre. Nos equivocamos cuando nuestra voluntad se precipita y afirma o niega algo sobre lo que nuestro entendimiento no tiene una idea clara y distinta, cuando juzgamos sin evidencia suficiente. Es un desajuste entre entendimiento finito y voluntad infinita. Eso es. Vale, Dios existe y no nos engaña. Y con esa garantía divina ya puede reconstruir la confianza en el mundo exterior, en que existen cuerpos, materia. Sí, argumenta más o menos así. Tengo una inclinación natural muy fuerte a creer que mis sensaciones, colores, sonidos, etc., vienen de cosas materiales que existen fuera de mí. Como Dios existe y no es engañador, no puede ser que me haya dado esa inclinación tan fuerte si fuera totalmente falsa. Sería un engaño. Entiendo. Por lo tanto, debe existir una realidad material, corpórea, extensa, que ocupa espacio. Es la famosa res extensa, la cosa extensa, que es radicalmente distinta de la res cogitans, la cosa pensante, mi mente. Y esto nos lleva a otro problemón famoso, el dualismo cartesiano. El gran problema, sí. Si la mente, res cogitans, y el cuerpo, res extensa, son dos sustancias, dos tipos de realidad radicalmente distintos. Una es pensamiento, inmaterial, indivisible, consciente, libre. La otra es materia, extensión, divisible, inerte, determinada por leyes físicas. Dos mundos separados. ¿Cómo interactúan? Porque vayas interactúan. Yo siento hambre, un estado corporal, y decido ir a la cocina a por comida, un acto mental que causa un movimiento corporal. O me doy un golpe, físico, y siento dolor,
mental. Es el gran desafío de su dualismo, sí. Él era muy consciente de la unión íntima que experimentamos. Dice que no estamos en nuestro cuerpo como un piloto en su navío, controlándolo desde fuera, sino que formamos una unión muy estrecha, casi una unidad sustancial. Sentimos las necesidades del cuerpo como propias. Pero explicar cómo se produce esa interacción entre dos sustancias que no tienen nada en común, tela marinera. Mucha tela. Él mismo reconoce que es muy difícil de explicar. Propuso la hipótesis de la glándula pineal, una pequeña glándula en el centro del cerebro, como el punto de contacto donde el alma podía influir en el cuerpo y recibir información de él. Una solución un poco ad hoc, ¿no? Sí, fue muy criticada ya en su época. Al final, Descartes apela sobre todo a la evidencia de la experiencia cotidiana. Sentimos esa unión, aunque no podamos explicarla perfectamente a nivel filosófico. Un problema, el de la relación mente-cuerpo, que ha perseguido a la filosofía y a la ciencia hasta nuestros días. Es increíble cómo sus ideas siguen generando debate siglos después. Totalmente. Y lo que también es fascinante, y a veces se olvida, es que después de toda esta construcción metafísica y epistemológica tan abstracta, tan centrada en la certeza, la obra final de Descartes, aquello en lo que desemboca su reflexión, se centra en algo mucho más pegado a la vida, la moral y las pasiones. La culminación de su árbol de la sabiduría. Exacto. Él decía que la moral es la más alta y perfecta ciencia, el fruto último del árbol del conocimiento. Su lema era juzgar bien para obrar bien. La filosofía como una guía para la vida buena. Y en el discurso del método ya había adelantado una especie de moral por provisión, ¿no? Unas reglas para ir tirando mientras no tuviera la ciencia completa. Sí, una moral provisional, aunque algunos dicen que no era tan provisional, que ya contenía lo esencial. Eran 4 máximas. A ver si recuerdo. La primera era ser prudente, obedecer las leyes y costumbres de tu país y seguir las opiniones más moderadas. Eso es. Interpretado a veces como conservadurismo para evitar problemas o como una forma de centrarse en lo interior. La segunda máxima. Ser firme y resuelto en las acciones, ¿no? Incluso si has elegido un camino dudoso, seguirlo como si fuera el más seguro, para no quedarse paralizado por la irresolución. Exacto. Reconociendo que en la práctica no siempre hay certeza absoluta. La tercera era muy estoica. Sí. Vencerse a sí mismo antes que a la fortuna. Cambiar los propios deseos antes que el orden del mundo. Centrarse en lo que depende de uno, los pensamientos y deseos. Autonomía y dominio interior. ¿Y la cuarta? Dedicar la vida a cultivar la razón y buscar la verdad como la mejor ocupación posible. Ahí se ve claro el ideal del filósofo. Se nota mucho la influencia de los estoicos, como decías, Séneca, Epicteto, pero también hay ecos de Aristóteles, la virtud, la felicidad, e incluso de Epicuro, la felicidad como contento espiritual. ¿Cómo encaja todo esto en su obra final, Las pasiones del alma? Pues Las pasiones del alma, que escribió al final de su vida, en parte inspirada por su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia. Ah, una mujer muy inteligente que le planteaba preguntas muy agudas, ¿verdad? Sí, sobre todo acerca de la relación mente-cuerpo y sobre cómo alcanzar la felicidad en la vida real. Bueno, pues en esa obra, Descartes hace un análisis detallado de las pasiones, de las emociones, y su visión es bastante positiva, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿No las ve como algo malo a eliminar? No. Dice que casi todas son buenas y tan provechosas para la vida. El problema no son las pasiones en sí, alegría, tristeza, amor, odio, deseo, admiración, sino su mal uso o su exceso. Hay que aprender a gobernarlas con la razón y la voluntad. Someterlas a la razón. ¿Y cómo se consigue eso? Pues mediante el conocimiento de uno mismo y de cómo funcionan las pasiones, hace un análisis casi fisiológico de ellas y desarrollando la fuerza de voluntad. Habla de almas fuertes que son capaces de dominar sus pasiones. Y aquí es donde introduce la virtud clave, la que considera como el remedio general contra el desorden pasional. Y ojo, como la llave de todas las demás virtudes. ¿Cuál es? La generosidad. Generosidad. Suena a dar dinero o ser altruista, pero imagino que en Descartes es algo más filosófico. Mucho más. Para Descartes, la generosidad es una especie de autoestima bien fundada. Es un concepto complejo. Consiste básicamente en 2 cosas.
Primero, en reconocer que lo único que realmente nos pertenece y nos da valor intrínseco es nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elegir bien y mal. Nuestra libertad. Exacto. Y segundo, en tener la firme y constante resolución de usar siempre bien esa libertad, es decir, de hacer siempre lo que juzguemos como mejor, de seguir la virtud. Entiendo. Es como valorar tu propia capacidad de ser racional y libre y comprometerte a usarla bien, una especie de nobleza o grandeza de espíritu. Justo. Es más parecido a la magnanimidad aristotélica que al altruismo moderno, aunque lo incluye. La persona generosa, dice Descartes, se siente capaz de emprender grandes cosas, pero sin orgullo desmedido. Es dueña de sus pasiones, controla la ira, la envidia, el miedo, estima a los demás porque reconoce en ellos la misma libertad fundamental que en sí misma. Qué interesante. Y por eso es cortés, afable y antepone el bien común al interés propio. Es una nobleza de espíritu que, según él, es accesible a cualquiera a través del ejercicio de la razón y la voluntad. La verdad es que es un final muy humanista, ¿no? Para un filósofo al que a veces se tacha de frío, de abstracto, de puro intelecto. Sí, muestra una preocupación real por la vida buena, por la felicidad entendida como contento interior derivado de la virtud. Su propia vida también tuvo lo suyo, ¿eh? Nace en 1596, estudia en La Flèche, luego viaja mucho, se alista en ejércitos, esos sueños decisivos de 1619 que le marcan su vocación filosófica. Sí, una vida de búsqueda constante. El encuentro con Isaac Bigman, que le mete el gusanillo de la física matemática. Tuvo una hija, Francine, con una sirvienta que murió muy niña y parece que le afectó muchísimo. Y las polémicas, claro, con otros filósofos, teólogos, el padre Bourdin, Boet, Regius. No le dejaron tranquilo. Y esa correspondencia con Isabel de Bohemia, que fue crucial para su obra sobre las pasiones. Y al final, la decisión de irse a Suecia en 1649, invitado por la reina Cristina. Que no le sentó nada bien. Nada bien. El frío de Estocolmo, los horarios que le imponía la reina para darle clases, a las 5 de la mañana en pleno invierno, él mismo describió Suecia como el país de los osos, entre peñascos o hielos. Y murió allí al poco tiempo, en 1650, oficialmente de pulmonía, aunque siempre ha habido teorías de si lo envenenaron con arsénico. Sí, hay hipótesis sobre eso. Y el destino de sus restos también fue peculiar. Acabó dividido. En fin, un final prematuro para alguien con un proyecto tan ambicioso. Revolucionar todo el saber humano. Una vida entera dedicada a esa empresa monumental. Reconstruir el conocimiento desde la certeza de la razón individual. Y nos legó un método, una forma nueva de entender el yo, el mundo, y planteó preguntas sobre la mente, el cuerpo, el conocimiento, que siguen absolutamente vivas hoy. Sin duda. Su impacto es innegable. Y quizá, para terminar, esa es una reflexión interesante. Alguien que buscó con tanto ahínco la certeza casi matemática en la metafísica, en la ciencia, acaba poniendo la culminación de su sistema, la virtud clave de su moral, en algo como la generosidad, que tiene que ver con la voluntad, con la autoestima bien entendida, con el manejo de las pasiones, en medio de la incertidumbre inevitable de la vida. Exacto. ¿Qué nos dice eso? Quizá que, por mucho que busquemos la certeza racional, la sabiduría última, el fruto más valioso de ese árbol filosófico cartesiano, no reside solo en conocer con seguridad absoluta, sino también, y quizás sobre todo, en vivir bien, en saber orientarse en medio de la complejidad y la incertidumbre, guiados por la razón, sí, pero reconociendo también el valor insustituible de una voluntad bien dirigida, de un espíritu generoso que sabe estimarse a sí mismo y a los demás por lo que realmente vale, la libertad bien usada. Una idea potente para darle una vuelta. La sabiduría más alta reside en saber vivir bien incluso sin tener todas las respuestas aseguradas con certeza matemática. Pues ahí lo dejamos.